Muy bien, hay que hablar de inteligencia artificial, hay que actuar en función de inteligencia artificial, pero como decía un conferencista o una conferencista, pues debemos prepararnos también para ese gran encuentro, la computación cuántica, que viene a galope tendido mientras nosotros estamos montando aquí un potro o un caballo de raza fina y ojalá sigamos en ese plan de llevar siempre las riendas. Por eso, porque bueno, hay quien habla de que las cosas podrían complicarse y podría revertirse este fenómeno no a favor del ser humano, sino contra el ser humano. Y sobre eso, pues debemos prevenir, sobre ese asunto debemos prevenirnos. Por eso hemos invitado en el día de hoy al profesor Octavio Ibarra. Él es profesor, conferencista, empresario, asesor, bueno, tiene una cantidad de funciones, todas encaminadas hacia lo que estamos hablando. Y pues me complace mucho tenerlo aquí. Fue invitado, uno de los más destacados en el Congreso de MIPYMES que se acaba de realizar, organizado por ACOPI. Hay eventos organizados por la Cámara de Comercio también. En fin, todo el mundo está en función y eso está bien. Así que, bueno, ¿cómo debemos prepararnos? ¿Qué debemos hacer no solo por este momento de la inteligencia artificial, sino de ese galope tendido que amenaza con unirse o que no amenaza, sino que, bueno, es una realidad? Llegará el momento en que esa computación cuántica se una con la inteligencia artificial. ¿Y dónde estamos nosotros, mi estimado profesor? Sí, muchísimas gracias, Pablo, por esta invitación. Que, como tú lo dices, yo soy profesor de la Universidad del Norte, profesor titular, y bueno, hemos estado vinculados en diferentes proyectos e iniciativas con varios gremios y principalmente en el evento que fue invitado de ACOPI. Yo pienso que el tema que obviamente que mencionas es un tema de muchísima relevancia, y hace parte de la gran discusión. De hecho, hace unos pocos días veía un informe de McKinsey donde decía el nivel de apropiación tecnológica que tanto están utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Y parte de lo que decía el informe era que está en un proceso, está avanzando, pero todavía hay un camino largo, largo por recorrer. Pero en ese sentido, yo creo que la pregunta de fondo es, ¿para qué necesitamos nosotros esa inteligencia artificial y esos grandes desarrollos tecnológicos? Y aquí quisiera compartir una primera reflexión. Es decir, la forma en como nosotros veamos esa inteligencia artificial, lo podemos ver en un momento dado como competencia, digamos, para algunos cargos, y como tú muy bien lo dices, hay muchos informes donde dice, bueno, va a reemplazar al ser humano, va a eliminar una serie de trabajos. La otra es que hace parte, digamos, de esos skills que se requieren y de esas competencias que se requieren en un nuevo entorno empresarial con mayor desarrollo tecnológico y que es una herramienta también para aumentar productividad y aumentar eficiencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que darle esa segunda perspectiva, digamos que es una gran herramienta para poder escalar los negocios. Y la segunda reflexión se refiere que independientemente de las herramientas de inteligencia artificial que podamos tener, que hay una gran variedad y todos los días nosotros vemos una serie de herramientas que nacen y que surgen cada vez mejores que las anteriores. Casi que muchas veces asusta el hecho que hay tantas herramientas con tanta velocidad que normalmente uno en el trabajo no alcanza a entender la primera cuando ya cerró la segunda y cerró la tercera. Entonces, yo creo que hay que tener muy claro que son herramientas para poder nosotros potenciar lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, para mejorar productividad, para lo que antes hacíamos en 5 días, hacerlo quizás en 15, 20 minutos o una hora máximo. Entonces, que en definitiva ayuda a la productividad. Pero por eso también es importante hablar algo que compartíamos en la conferencia de la COPI, era esos no negociables, ¿no? Independientemente de las herramientas de inteligencia artificial que estemos utilizando, tiene que haber un trasfondo, una estrategia de trasfondo, tiene que haber unas bases sólidas para las compañías que estamos dirigiendo, independientemente del sector. Y en ese sentido, les quería compartir algunas de ellas. El primer no negociable que se refiere a la sostenibilidad financiera. Las compañías tienen un soporte en esa sostenibilidad financiera y dependen de ello.
Y por eso es un no negociable todo lo referente no solamente a ingresos, sino su margen de contribución, sus costos, la austeridad que podamos tener en el gasto, que permita en un momento dado, sobre todo la supervivencia en momentos tan complejos como los que vive América Latina desde hace mucho tiempo, ¿no? Altos niveles de pobreza, bajo poder adquisitivo, sectores creciendo, digamos, en diferentes dimensiones. Entonces yo creo que hay que hacer un énfasis en esa sostenibilidad financiera. Debe ser un sí o sí y debe haber mucha claridad y debe volverse una obsesión cómo logramos nosotros ese equilibrio financiero. Un punto que va muy ligado a este es que es el flujo de caja. Yo en la conferencia les compartía que a veces los grandes dolores, sobre todo en la empresa, en la micro, se refiere al flujo de efectivo, al flujo de caja, que es el rey de los negocios, ¿no? Uno puede tener un gran modelo de operaciones, un gran producto, una gran idea, pero si el flujo de dinero no entra en la velocidad que se requiere y en el volumen que se requiere, la empresa no tiene el oxígeno para sobrevivir. Entonces uno a veces ve grandes ideas, grandes proyectos y cuando viene a verlos a los 4 meses están por fuera del mercado. No porque sea un mal producto, no porque sea una mala empresa, sino porque el flujo de caja hizo toda la diferencia. Entonces, en ese primer punto, sostenibilidad financiera. El segundo no negociable se refiere a los ingresos. Digamos, ahí decíamos, si no vendes, no existes. Y es una realidad. La compañía tiene que volverse también muy acuciosa en esa labor. Es una venta diaria de todos en la compañía para generación de ingresos. Y muchas veces uno escucha a las personas y dice, tenemos un gran proyecto y cuando uno le hace la pregunta, bueno, ¿ya están vendiendo? No, todavía no. Yo siempre le digo, bueno, todavía no tienes empresa. Y eso está en la fase de investigación y desarrollo, pero no está en la fase de innovación, que es tu producto en el mercado. Está en el Fíjate mundo algo de los sueños interesante. todavía. Exactamente, ¿no? Y todos tenemos excelentes sueños y grandes ideas, pero la diferencia está en cómo lo llevamos al mercado. Y fíjate, te voy a compartir un ejemplo que a veces yo lo comparto, que se refiere a esos negocios de alimentos, incluso los brownies, que uno a veces lo puede ver como algo sencillo, pero definitivamente no lo es. Y a veces las personas van a los diferentes centros de apoyo, ¿no? En Colombia, apoyos de ideas, y les dicen, bueno, es que eso no es un negocio que es innovador. Y yo siempre tengo una opinión contraria, porque a veces les digo, bueno, es un negocio que da el 70% de margen. Se vende en efectivo, pero además tienen la gran capacidad de entender el consumidor final, porque si se está vendiendo es que tienen esa capacidad. Entonces, a esas personas que de pronto nos escuchen, que tienen esa idea de negocio relacionado con alimentos, con brownies, con ustedes, con todo ese tipo de productos que aparentemente no son innovadores, es todo lo contrario, son muy innovadores. Y mi invitación es a que persistan 1000 veces sobre ese tipo de negocios. Entonces, mientras se esté Y la vendiendo, innovación a tengamos veces un buen está margen. en el detalle, ¿no? En el detalle. A veces el Exactamente. detalle es lo fundamental. A veces. Hola, como el Exactamente. detalle, claro. Exactamente, exactamente. Fíjate, cuando uno lanza un negocio, uno de los primeros que le vende son a los familiares, ¿no? A la esposa, a los suegros, a los primos, pero a la segunda semana, cuando ya hay que hacer recompra, pues ya no te compran, ¿no? Entonces hay que empezar uno a escalar el negocio. El Excel aguanta todo, ¿no? Uno hace las proyecciones y dice, voy a vender un producto a 2000 pesos multiplicado por 900 unidades, entonces empiezan a hacer unas cuentas alegres. Por eso esa fase de vender y de generar ingresos es fundamental. Es fundamental ser nosotros muy acuciosos con eso. El tercer punto, creo que en esos no negociables están los estándares de calidad. Yo creo que es una mirada interna al trabajo que hagamos en una compañía, no solamente en términos de productos, sino nosotros poder cumplir con unos requerimientos mínimos, estándares internacionales de calidad, no necesariamente porque estemos exportando, sino porque lo que hagamos, lo hagamos bien. Si es un producto de alimentos, si es un producto que tenga la calidad, que tenga su notificación sanitaria, su registro en BIMA, que cumpla con todos los procesos de calidad en términos de la trazabilidad que tienen los productos, que le asegure a un consumidor esos estándares. Eso hace parte del ejercicio. Muchas veces el reto se piensa en términos de internacionalización, pero si no logramos esos estándares, estando en un mercado nacional, mucho menos lo vamos a hacer intentando llevar nuestro producto al exterior. Es Otro no, sí, más exigente, ¿no? que es muchísimo más exigentes, que no perdonan, además un error. Fíjate algo, a veces uno escucha a las personas diciendo es que perdimos un negocio por llegar tarde a una rueda de negocios.
Y uno dice, bueno, pero ¿cómo va a llegar tarde a una rueda de negocios que son, como tú lo mencionabas ahorita, Pablo, son detalles, pero es que ese detalle lo hace todo, ¿no? Con un comprador internacional, las 2 de la tarde son las 2 de la tarde y no son las 2:15 de la tarde, ¿no? En términos comerciales. Entonces, eso también hace parte de esa mentalidad de cumplir estándares internacionales. Y hay un último no negociable que es el poder de la ejecución. Digamos, la planeación estratégica es importante, pero no podemos sobredimensionarla. Es decir, una compañía no puede estar de enero a octubre haciendo análisis externos de variables externas, tiene que ejecutar. Entonces, el poder de la ejecución es fundamental, escribir las metas, tener un modelo de direccionamiento estratégico y volverse obsesivo con la ejecución. Hay que salir a vender, hay que tocar la puerta, hay que trabajar todos los días y ponerse ese plan de acción con fechas concretas y responsables. Entonces, esas son unas sugerencias y por eso lo mencionamos no negociables. Correcto. Bueno, y en la inteligencia artificial, podríamos decir que es una gran junta directiva, un gran consejo directivo en donde podemos contar con todas las herramientas y todos los profesionales que se nos puedan ocurrir, ¿no? Sí, yo creo que fíjate que para el mundo educativo, del cual, como tú lo mencionas, tengo 27 años de estar en ese mundo, yo creo que la aparición de todas estas herramientas de inteligencia artificial ha cambiado el modelo de operación. No hay nada que no encontremos en términos de conocimientos en todas estas herramientas de inteligencia artificial. No hay nada que no encontremos, ¿no? Uno le hace una pregunta de cualquier tema, cualquier tipo de sector y la respuesta probablemente la vamos a obtener con una gran certeza, lo que implica que para las empresas, para las áreas de investigación, para los modelos educativos, es necesario repensar también en nuevas alternativas, en enfocarse en pensamiento crítico, ¿no? En cambiar las metodologías, es decir, esas nuevas generaciones no les podemos prohibir la inteligencia artificial, no le podemos prohibir esas herramientas en un salón de clase o no deberíamos. Lo que tenemos es que acompañarlos, que desarrollen esos skills, que desarrollen esas competencias, porque entre otras lo van a utilizar en su campo y en los trabajos, ¿no? En todas las empresas hoy en día están en un proceso bastante interesante de apropiación tecnológica y sobre todo de utilizar herramientas de inteligencia artificial. Entonces, estas son fundamentales, como lo decía al principio, para la productividad empresarial. Bueno, pero hay gente que está aterrorizada con la inteligencia artificial y dice, bueno, ¿cómo voy a hacer yo con mi negocio? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me enfrento a ese reto? Sí, yo creo que hay varias etapas. Yo recomendaría la primera es no intentar ser experto en todas las herramientas, sino buscar esas herramientas que estén articuladas con nuestra actividad, digamos, en nuestra empresa. Lo segundo es ir volviéndose experto en cada una de esas herramientas, ¿no? Hay muchas de ellas que tienen además múltiples usos, ¿no? Creación de una marca, diseño de un producto, estrategias de precios, hay unas etapas más avanzadas de automatización, ya con los agentes de inteligencia artificial. Entonces yo creo que lo importante es poder entre todo ese universo de herramientas, poder identificar una o dos herramientas para poderlas implementar paso a paso y no intentar implementarlas todas al mismo tiempo, porque entre otras, como decíamos al principio, cada 2 o 3 semanas hay una herramienta nueva. Entonces no hemos terminado de conocer la primera cuando ya salió la tercera y eso, como tú muy bien lo mencionas, eso genera una angustia a todos los empresarios y sobre todo para las micros, ¿no? Que no, entre otras, hay una limitación en términos de recursos. Entonces, creo que lo importante es poder identificar qué herramientas nos sirve para cada sector y empezar ese proceso, empezar a familiarizarse con las herramientas, empezar a utilizarlas desde tareas más pequeñas o más sencillas a tareas más complejas. Claro. Sin meterle política al asunto aquí es esa famosa frase aquella de que la gran marcha comienza con un primer paso, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay que dar el paso, ¿no? Y hay que equivocarnos y hay Equivocarnos, no que, hay que tenerle y miedo. hay que empezar digamos, a implementarlo siempre con el criterio humano, ¿no? Porque el criterio humano no desaparece. La experiencia que la persona tenga en su sector, en su empresa, los años que lleve, 15, 20, 30 años, nada jamás, ninguna herramienta va a reemplazar eso. Lo
la herramienta lo va a ayudar es a fortalecer un criterio para la toma de decisiones. Entonces yo creo que hay que darle una mirada positiva, hay que darle una mirada, creo yo, de oportunidad. Es una oportunidad para mejorar productividad, es una oportunidad para ser más eficientes, es una oportunidad para ir a una mayor velocidad, sin que eso implique esos grandes riesgos que puedan tener. Por eso hay que ir paso a paso. Claro. Bueno, ¿qué va a pasar cuando se encuentren la inteligencia artificial con la computación cuántica? Sí, yo creo que es un tema bien interesante, ¿no? Que a veces, que todavía creo que está en proceso de entendimiento para todos nosotros. Yo creo que el mundo, fíjate que el mundo a través de los años ha demostrado esa evolución en términos de desarrollos tecnológicos. Cada vez aparece una tecnología diferente. Yo creo que lo que hay que hacer es irla adaptando a las necesidades de la empresa y en la medida que uno las use, las utilice, se vuelve más experto, ve el valor de esas herramientas y creo que no desesperarse tampoco, ¿no? Nada de esas herramientas puede incluso reemplazar los no negociables que nosotros mencionábamos ahorita, ¿no? Hay que salir todos los días a vender, que se puede hacer de una mejor forma, pero por supuesto. Hay que lograr por lo menos ese punto de equilibrio en las operaciones que tengamos desde el punto de vista financiero y ahí están unas herramientas de apoyo, pero nada reemplaza el criterio humano. Entonces yo creo que hay que tener también esa tranquilidad de ir paso a paso. Y las empresas tampoco pueden estar en procesos permanentes de apropiación, ¿no? Cada semana, cada 15 días, porque no hacen lo que tienen que hacer en el mercado. Entonces, y sobre todo en el mercado latinoamericano, Claro. que tiene a veces unas connotaciones diferentes. Las formas de hacer los negocios pueden ser muy diferentes a que en otros horizontes. Entonces yo creo que hay que adaptarse, el conocimiento del mercado es importante y nada reemplaza el criterio humano. Bueno, hay que felicitar a Octavio Ibarra. Acaba de ser distinguido por la revista Portafolio como el mejor profesor de Colombia, profesor de la Universidad del Norte, pues, y esa distinción, pues, digamos que nos la ponemos todos, ¿no? Porque sale Muchas gracias, Tavo. sale de la ciudad de Muchas, Sale para la ciudad de Barranquilla. muchas gracias. Todavía estamos de finalista. Mañana es la ceremonia, afortunadamente, pero bueno, yo creo que estar ya de finalistas en el país, son 5 finalistas. Es importante representarnos nosotros también la región Caribe, la de Barranquilla. Entonces yo creo que es clave. Todavía no sabemos si vamos a ganar o no, ahí les contaremos nuevamente, pero sí es muy gratificante estar uno en la lista de los finalistas de los premios Portafolio 2025. Ya. Bueno, ¿y cómo va esa tarea con la Universidad del Norte? Yo tengo mis grandes afectos allí porque, bueno, dos de mis hijas se graduaron allí en la Universidad del Norte y, bueno, y fueron distinguidas en la cena final del año, pues, como Qué bueno, del grupo de las mejores. Así que me complace qué mucho bueno, qué bueno. esta distinción. ¿Cómo está esa tarea con la Universidad del Norte? No, la universidad sigue avanzando. Bueno, te puedo, digamos, compartir desde el punto de vista docente. Yo en el pasado, como te mencioné, estuve en otros cargos. Actualmente sigo de profesor titular. ¿No? La universidad sigue avanzando en su proceso de investigación, en su proceso docente, cada vez más haciendo grandes esfuerzos para ofrecer una formación más pertinente con el sector empresarial, más pertinente con lo que vive América Latina y sobre todo la región Caribe. Entonces seguimos trabajando con el mayor esfuerzo. Muy bien. Bueno, ¿qué herramientas para iniciar les recomendarías a las personas que nos oyen, que tienen sus negocios y que están, bueno, pensando en cómo poner, ¿no? los huevos en la mejor canasta? Hay una herramienta que a mí me gusta mucho que es Gemini o Gemini, que es una herramienta de inteligencia artificial que tiene diferentes niveles, ¿no? En términos de lo más sencillo a lo más evolucionado. Yo creo que es bastante interesante, viene con Google, entonces tiene además unos tutoriales. Hay otras herramientas para diseño de productos como que se llama Midjourney, que me parece también muy interesante que la hayamos utilizado. Entonces yo diría que empezaran con Google, que tiene muy buenas herramientas. Sin hacer mucha promoción de eso, pero obviamente la hemos utilizado. Se Entonces lo yo creo merecen, que ¿no? sí, no, yo creo que es una herramienta muy interesante. Hay otras más, pero yo diría que tomar por lo menos esa que te permite no solamente consultas, sino también avanzar en creaciones de imágenes y muchas más otras opciones. Entonces, eso es lo que diría.
y ponerse uno a hacerlo directamente, ¿no? Con un tutorial, pero además uno a hacerlo. Mientras cuando uno empieza a hacerlo uno directamente, pues es la mejor forma de aprender utilizándolas. Bueno, pero todavía hay mucha gente que no ha entendido muy bien la importancia de esta inteligencia artificial y sigue pues solo distrayéndose un poco con las investigaciones ligeras allí de Google. Sí, yo creo que, digamos, es un universo grandísimo, con herramientas, con posibilidades. Mi sugerencia es, de acuerdo al sector en el que estás y la compañía, buscar qué necesidades tienes y una vez identificadas tus necesidades, buscar qué herramientas te faciliten eso y empezarlas a utilizar. Yo estoy en el mundo de alimentos también, pues utilizo Gemini, utilizo Midjourney, que me ayudan a crear marcas para los proyectos de investigación que hacemos en la universidad y en fin, muchas otras cosas más. Entonces yo creo que esa es la sugerencia, porque digamos, el universo de herramientas es bastante amplio, y todo muy bueno realmente, ¿no? Hay herramientas muy buenas, pero hay que empezar por la primera y hay que empezar a volverse, digamos, experto, a trabajarla, a ver sus usos y ya pues luego se empieza esa cultura corporativa alrededor de esos grandes desarrollos tecnológicos. Bueno, en el congreso de MIPYMES que acaba de terminar acá en Barranquilla, en el Dan Carlton, ¿cuáles fueron las principales inquietudes que encontraste allá en los asistentes? Sí, yo creo que una muy relacionada, por ejemplo, con el escalamiento de los negocios. Parte del tema que se trató fue de reconfiguración global, cómo Colombia y sus micros y pymes pueden aprovechar, digamos, esas nuevas condiciones de reconfiguración global, esas oportunidades. Y el punto central es si estamos o no preparados y qué necesitamos para prepararnos. Y ante eso la reflexión pues, que se compartió es ir escalando el negocio. Se puede ser internacional en el mismo mercado colombiano, como decíamos anteriormente, fortaleciendo, logrando estándares de calidad, estándares internacionales. Y es un proceso que puede tomar tiempo y por eso decíamos, es construir una trayectoria de internacionalización, es poder avanzar. Entonces yo creo que ahí está el punto central, para poder escalar los negocios, no tomar atajos. A veces uno intenta tomar algunos atajos porque hay unas oportunidades, porque se ven oportunidades en las ferias, pero yo creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte de las capacidades de cada compañía, es decir, cuáles son mis capacidades, si soy una empresa manufacturera, si tengo servicios, qué puedo ofrecer a ese mercado internacional, tengo los volúmenes para hacerlo. Puedes tener un gran producto que puede ser muy atractivo para otros mercados, pero no necesariamente tienes el volumen que te van a solicitar. Como decíamos también en la conferencia, muchas veces tienes un gran producto, un gran proyecto, pero el primer pedido son 80 contenedores y escasamente tienes la capacidad para un contenedor. Entonces no quiere decir que la empresa no lo pueda hacer, sino se requiere tiempo, se requieren recursos para poder escalar en términos de productividad y en términos de manufactura y poder llegar a unas capacidades que te permitan hacer esa primera exportación. Entonces, pienso que ahí está el punto. El segundo, la escogencia del mercado. Muchas veces se busca el mercado europeo, el mercado asiático, el mercado de los Estados Unidos por su volumen y son mercados muy atractivos, pero a veces hay unos mercados, por ejemplo, en el Gran Caribe, como Aruba, San Vincent y otra serie de islas bien interesantes que pueden ser unos mercados digamos, con una menor dificultad en términos de acceso, y menores exigencias en términos de volumen. Entonces le permite a la empresa también empezar a construir ese camino internacional. Entonces yo creo que esos dos puntos son fundamentales. Y las recomendaciones para los estudiantes, los que ya están encausados en la universidad o que apenas van a acceder a la universidad. Sí, yo creo que primero desarrollar las competencias que requieren el paso por la universidad tiene que ser un paso más allá de las asignaturas, más allá del conocimiento, tiene que ser un paso para desarrollar pensamiento crítico, las competencias de comunicación, cómo se comunica en ejecutivo en el mundo de los negocios, y que ese pensamiento crítico te dé ese gran engranaje para poder tomar las decisiones difíciles en las empresas. Entonces yo creo que desarrollar esas competencias es fundamental independientemente de las áreas funcionales de una empresa, pues en lo que es el campo de negocios y seguir avanzando. Yo creo que ahí tenemos un gran potencial en Colombia, en la región Caribe, en Barranquilla,
con una serie, digamos, de estudiantes, yo creo que muy buenos, muy inteligentes, que van a ser el tejido empresarial del futuro. Entonces mi sugerencia sería esa, desarrollar las competencias que se requieren en el mundo laboral, y sobre todo fortalecer el pensamiento crítico para que tengan ese criterio y tomen las decisiones correctas. En el mundo de los negocios no hay fórmulas exactas y por eso se requiere pensamiento crítico. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Octavio, muy amable. No, muy amable y muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, muy bien. El profesor, empresario, conferencista, hombre de negocios, Octavio Ibarra, bueno, distinguido también por la revista Portafolio como docente en Colombia, ha sido nuestro invitado de hoy con unos valiosos conceptos que esperamos pues les sirva de orientación, de guía a toda nuestra gente que está pendiente de la inteligencia artificial, de la computación cuántica y de lo que viene para el mundo de los negocios y de la educación. Así que volveremos a charlar. Muchísimas gracias. Hasta luego.